sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Gracias por de nuevo estar ahí con ustedes. Yo no me voy a cansar de ser un agradecido, no solo con la vida, sino con la oportunidad que he tenido de ese acercamiento con los guatemaltecos. Hoy vamos a hablar, como siempre, con la intención de que vayamos de la mano, ustedes y yo, en este camino de seguir aprendiendo de expertos sobre diversos temas que al final nos involucran en un país como el nuestro, tan diverso, tan lleno de complicaciones, donde vivimos cada día diversas situaciones. Pero esta vez me acompaña para aclararnos muchísimas dudas el sociólogo Alejandro Urizar. Alejandro es director de la Oficina de Guatemala y representante regional de IREX para Centroamérica. Entre su experiencia, él ha sido director de Acción Ciudadana, jefe de sección del Departamento para la Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos en Washington, ha sido consejero y coordinador regional para América Latina de Transparencia Internacional y director residente del Instituto Demócrata, esto en Honduras. Alejandro, muchísimas gracias por haber aceptado este encuentro, esta charla, donde, como dije a un principio, la idea es que todos esos conocimientos que has adquirido nos los puedas compartir. Yo quisiera empezar, si nos puedes decir a las audiencias qué es IREX. Y gracias, Haroldo. Primero me quiero sumar a los agradecimientos que expresabas al inicio. Un agradecimiento a ti en particular por la invitación, al equipo que está detrás de ti en este esfuerzo, y a la audiencia. Por supuesto, bueno, IREX es un acrónimo de un nombre en inglés que significa International Research and Exchange Board. La traducción sería Junta Internacional de Intercambio e Investigación, y eso refiere al pasado de la institución para la cual trabajo, Haroldo, y es que IREX nace como una organización que se enfoca en promover intercambios académicos entre universidades norteamericanas y universidades de otras partes del mundo, y también promover investigaciones. Tú verás a lo largo de esta conversación que es parte de nuestro ADN el elemento académico, es decir, seguimos impulsando a través de la academia, el conocimiento, la investigación y los intercambios, lo que hoy consideramos nuestra misión. Actualmente somos una organización de desarrollo internacional, somos una organización global, con la sede principal basada en Washington, D.C., pero con presencia en más de 100 países alrededor del mundo, y nos enfocamos en 4 grandes temas, Haroldo, y con esto espero responder tu pregunta. El primero de ellos es liderazgo, promoción de liderazgos positivos y democráticos. El segundo aspecto es empoderamiento de jóvenes. El tercer aspecto es fortalecimiento de instituciones públicas y cívicas o de sociedad civil. Y el último, en el que entiendo nos enfocaremos hoy en esta conversación, es acceso a información y educación de calidad, específicamente el tema de información y desinformación, Haroldo. Gracias, Alejandro. Entonces, ¿cuál es este concepto de información pública que uno tanto escucha, pero en ese conocimiento que tenés, cómo podemos aclararlo para que sea más fácil su comprensión? Bueno, claro que sí, Haroldo. Yo comenzaría diciendo algo. Todos consumimos información diariamente, y consumimos cantidades alucinantes de información. Y esa información que consumimos, consciente o inconscientemente, nos ayuda y nos permite tomar decisiones. De hecho, de la calidad de la información que consumamos, de eso va a depender la calidad de las decisiones que tomemos. Por eso es que la información es tan importante, entender de dónde viene la información, cómo se usa información y cómo puede mejorar nuestra calidad de vida. Hecha esa aclaración importante, Haroldo, información pública refiere a la información que producen las instituciones públicas, que está en mano de las instituciones públicas y que es de interés de todo el público. Esa información, en el caso de Guatemala y la mayoría de países latinoamericanos, esa información es pública por definición.
todos tenemos derecho a acceder a la información, por ejemplo, sobre cómo se maneja el presupuesto de cualquier ministerio, sobre cuánto gana un funcionario. ¿Por qué? Porque es información que en el fondo nos pertenece a nosotros. Recordémonos que los servidores públicos son administradores temporales de la cosa pública en representación de un grupo de poder, pero no son dueños del Estado, no son dueños de la información, son administradores de ella, los dueños de la información somos nosotros. Ahora bien, la información pública tiene restricciones. Por ejemplo, la información privada que está en los archivos públicos no es de acceso público. Información sobre mi estado marital, aunque sea funcionario público, no debería de ser de acceso al público. Y también existe otra información que está protegida, que es la información confidencial. Es aquella información que los estados declaran como confidencial por razones de seguridad nacional o un interés supremo. Ahora bien, Haroldo, ¿qué tiene que ver la información pública, privada y la información confidencial con el otro concepto que es la desinformación, que es el elemento más novedoso que trataremos en esta conversación? Y es que la desinformación es cuando maliciosamente, intencionadamente, un actor X o Y utiliza la información pública o no y crea una mentira, básicamente. Convierte esa información en información falsa y la difunde. ¿Por qué es importante analizar esto, Haroldo? Porque si consumimos información falsa, la calidad de nuestras decisiones va a disminuir radicalmente. Ahora bien, hay que aclarar algo. La desinformación puede provenir de diferentes fuentes, ¿sí? Y hay diferentes formas de combatir la desinformación. Y en América Latina, ciertamente, y más adelante me gustaría compartir contigo algunos datos, hay lo que algunos han llamado ahora la infodemia o una pandemia de información falsa que está haciendo que los ciudadanos tomemos decisiones incorrectas. ¿Cómo combatir entonces? Porque lo que estás hablando es muy real, ¿verdad? A veces circula más desinformación que información, y sobre todo con el aparecimiento de las redes sociales y el acceso que se ha tenido a poder difundir muchas veces información que es totalmente falsa. ¿Cómo se puede combatir esto? Mira, es una excelente pregunta, y me gustaría un poco, si quieres que antes hablemos un poco antes de combatir el problema, que entendamos un poco mejor el problema, si te parece, Haroldo. Sí, sí. Por ejemplo, hace 20 años, cuando no existía internet y cuando años menos, cuando no existían las redes sociales, los productores de información eran los medios de información, los medios tradicionales de información. Entonces había un monopolio de la producción de información y la forma en cómo se informaba al ciudadano. Con la irrupción de las redes sociales, ese esquema entró en crisis. No significa que los medios no sigan llamados a informar a la ciudadanía, pero hoy el ciudadano se puede informar a través de diferentes fuentes. De hecho, llama la atención que según el último informe de desarrollo humano global, en América Latina es la región del mundo donde más ciudadanos consumen noticias a través de la plataforma Facebook. Más del 50% de los ciudadanos se informan diariamente a través de Facebook. Ahora bien, ¿qué cambió? Primero, la cantidad de fuentes que hay para informarse. Yo puedo decidir entrar a una página de un medio tradicional, puedo decidir ver un telenoticiero, pero puedo decidir, como lo hace más de la mitad de los ciudadanos latinoamericanos, entrar a Facebook e informarme a través de Facebook. Puedo hacerlo a través de otras plataformas, consciente o inconscientemente. Esa diversidad de fuentes también se magnificó en términos de cantidad. Algunos datos que quiero presentarte, por ejemplo, sobre la importancia cuantitativa de las redes sociales. A nivel global, cada minuto, se miran 167 millones de videos en TikTok, se comparten 240,000 fotografías en Facebook, se envían más de 500,000 de tweets y se publica en YouTube más de 700 horas de videos al minuto. Imaginémonos la cantidad de información que hay disponible en la red. ¿Cuál es la gran diferencia? Yo diría que son 3 grandes diferencias. Sobre las redes sociales hay mucho menos control interno, como por ejemplo los controles y las líneas editoriales y de calidad en los medios de comunicación, pero además de que hay menos control interno, también hay menos control externo.
¿sí? Entonces la posibilidad que en esa cantidad de información que transita en Internet y que consumimos se filtre información falsa, información manipulada, la posibilidad es altísima, ¿me explico? Entonces por eso es que se habla de una infodemia, que es una pandemia de información falsa, una crisis global al respecto. Dije que lo que cambió es la cantidad, pero también cambió el alcance. Yo a través de un tweet puedo llegar, depende del público que tenga, puedo llegar de forma inmediata a muchísimas personas. Esa capacidad no la tenía un medio de comunicación escrita, por ejemplo, una revista tenía una edición limitada y tenía un público cautivo. Entonces, eso también cambió. Y la otra cosa es la precisión con que yo puedo dirigir los mensajes a través de las redes sociales, Haroldo. ¿A qué me refiero con eso? A través de los famosos algoritmos podemos diseñar información dirigida a grupos o a personas para que las consuman desde su propia preferencia. Entonces, ese es el problema que estamos afrontando. Yo agregaría otro aspecto, y es que la desinformación se ha industrializado y se ha profesionalizado. ¿A qué me refiero con eso? No se trata solo de alguien que comparte algo falso en su cuenta personal de Facebook, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de la imprecisión o el derecho que tiene alguien de compartir información en su Facebook. Estamos hablando de cuando actores políticos contratan empresas o crean grupos específicos para que intencionadamente cambien, afecten o manipulen la narrativa respecto a un tema. En Guatemala a eso le llamamos call center. A nivel global se conocen como cibertropas, que es básicamente un grupo de personas, y después vamos a hablar un poco más de lo complejo que es el fenómeno, porque a veces no son solo personas, también son robots o bots, como le llaman ahora, dirigidos, ordenados, e intencionalmente organizados para difundir información falsa. Ese es el problema al que nos estamos enfrentando, Haroldo. Por lo que estás diciendo, esto también puede ser utilizado de manera política. Ya recordemos lo que ocurrió en Estados Unidos, que siempre se acusó una intervención rusa en la elección que llevó a Donald Trump. En países como el nuestro, esta es una herramienta también política. De hecho, donde más se utilizan las estrategias de desinformación es en la arena política, Haroldo. Hay un estudio que me gustaría compartir aquí con ustedes, que es un estudio que se publicó por primera vez en el 2017 y lo elaboró el Instituto de Internet o el Instituto sobre Internet de la Universidad de Oxford. Y un dato que para mí es dramático, y es que en el 2017, durante varios años, ese Instituto de Internet de la Universidad de Oxford recolectó información para verificar en qué países existía manipulación de la información industrializada, es decir, organizada, dirigida directamente por un actor hacia un público determinado. Y el dato que a mí me sorprende es que en el 2017 se descubrió que existía ese tipo de información, ese tipo de estrategias de manipulación de información ordenada y organizada. Se descubrió que existía ese tipo de actividad en 28 países. Del 2017 al 2021 esa actividad creció de 28 a 81 países. ¿Qué significa eso? Que actualmente está confirmada la existencia de actividad maliciosa para manipular y desinformar o compartir información falsa en 81 países, y Guatemala está en esa lista. De hecho, el dato incluso más dramático es que de los 22 países latinoamericanos incluidos en el estudio, 12 aparecen en la lista. ¿Qué significa eso? En 12 países hay net center, por decirlo de manera, por ponerlo en la lógica chapina. Obviamente no solo son net center o call center, sino que es una serie de estrategias de las cuales podemos hablar más adelante. El último dato que te comparto relacionado con tu pregunta directamente, Haroldo: los principales beneficiarios y promotores de la desinformación en los 81 países, según la Universidad de Oxford, son los gobiernos, agencias de gobiernos. El segundo lugar lo tienen los contratistas privados, empresas especializadas en proveer ese tipo de servicios, y el tercer actor son los partidos políticos. De hecho, de los 12 países incluidos en el estudio donde se confirmó actividad maliciosa para manipular información,
de esos 12, en 9 los partidos políticos eran los promotores o beneficiarios de la información. Así que la respuesta a tu pregunta es sí, y diría yo que es en la arena política donde más se manipula la información. Todo esto, ¿cuál es la relación entre información, ciudadanía y democracia? Bueno, como estaba diciendo al inicio, voy a poner un par de ejemplos. Imaginémonos que yo soy un intermediario que compra y vende verduras en un departamento determinado en el país, en Guatemala. Y yo consumo información falsa, a mí me llega información falsa a mi WhatsApp, a mi Facebook, o a un grupo de WhatsApp del cual soy parte, de que los precios de la verdura que yo vendo subieron o bajaron, o de que hay un bloqueo en la carretera donde yo voy a transitar mi producto para llevarlo al punto de venta. Si yo consumo esa información y esa información falsa, eso puede afectar completamente mi cadena de valor, ¿me explico? Y puede afectar la forma en cómo yo estoy vendiendo mi producto y adquiriendo ganancias. Llevemos ese mismo ejemplo al campo de la política. Si yo consumo información falsa sobre un candidato, sobre el candidato X, obviamente eso va a generar aversión hacia ese candidato. Ojo, también puedo consumir información falsa positiva sobre otro candidato. ¿Me explico? Al consumir información negativa sobre el candidato A y información positiva sobre el candidato B, la estrategia de desinformación está dirigiendo mi voto hacia el candidato B, independientemente de mis preferencias e incluso muchas veces contra mis propios intereses. Entonces la relación entre desinformación, ciudadanía y democracia para mí es bastante clara. Consumir información falsa o desinformación al momento de tomar decisiones políticas reduce al mínimo mi ejercicio de ciudadanía, porque no soy yo el que está decidiendo autónomamente sobre mi preferencia política o sobre mi representación futura, sino es alguien más que está manipulando mi mente para que tome esas decisiones, y eso deteriora la democracia. ¿Por qué? Porque un mes, 2 meses, 3 meses después que yo me doy cuenta que el candidato por el cual voté, si es que gana las elecciones, no responde a mis intereses, lo que genera eso es frustración, descrédito, apatía. Y por eso es que, entre muchas otras razones, la credibilidad y el apoyo de los candidatos cuando llegan a los puestos públicos baja inmediatamente una vez llegan al poder. Nunca hay, salvo raros ejemplos, nunca un funcionario público de alto rango permanece con la credibilidad alta luego de un año de estar en el ejercicio del poder. Pero otro efecto muy pernicioso que genera sobre la democracia es desconfianza. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una fuente de información verídica o si yo no tengo habilidades para verificar la información que consumo, voy a empezar a difundir información falsa, la gente va a empezar a creer menos en lo que yo digo, en lo que yo publico, en lo que yo comparto socialmente, y eso me distancia de los demás. Pero además el tema de la confianza es un asunto para mí fundamental, porque las redes sociales crean otro fenómeno que es el fenómeno de las burbujas de autorreferencia. ¿Cuáles son las burbujas de autorreferencia? En Facebook regularmente, no estoy diciendo que todos lo hagan así, normalmente yo tengo amigos y personas que piensan parecido a la forma en como yo pienso. Entonces son autorreferenciales porque yo pongo algo en una red social y recibo una retroalimentación similar a la forma en como yo pienso, pero si yo recibo una retroalimentación muy distinta o un comentario muy crítico, tengo la opción de borrar a la persona. En el espacio público tradicional, por ejemplo, pensemos en una plaza pública en medio de una manifestación, si alguien está a mi lado y opina algo distinto a lo que yo pienso, yo no lo puedo borrar. En cambio, en las redes sociales sí, tengo un control. Ese control, que en principio parece bastante positivo, en realidad lo que genera es una burbuja de autorreferencia, porque yo entonces estoy dialogando con gente que piensa parecido a mí y gente que va a opinar más o menos como yo opino, entonces no aprendo, no crezco. Pero lo más importante es que se crea desconfianza hacia las otras burbujas de autorreferencia a las cuales yo no soy parte. Frente a esto, debe de haber regulación de la información. Mira, tocaste, diría yo, uno de los temas más importantes, Haroldo. La respuesta es sí. ¿Cuál es el problema, Haroldo? Y es que, como lo vimos en los datos que les mostré anteriormente, las agencias de gobierno son los principales promotores o beneficiarios de la manipulación de información. Se nos ha hecho creer algo distinto. Se nos ha hecho creer que los que manipulan la información son los ciudadanos o los ahora llamados influencers o los generadores de opinión, pero la verdad quien está pagando
y quien está diseñando estrategias para manipular la información en América Latina principalmente son los gobiernos, seguido de las empresas que contratan los gobiernos o los partidos políticos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque sí, la regulación es una de las alternativas, pero si le damos la posibilidad de regular este tema a un gobierno que al mismo tiempo es beneficiario de la desinformación, hay un tremendo conflicto de interés. ¿Me explico? Ahora bien, hay otro problema. En algunos países, los gobiernos autoritarios han aprobado legislaciones que en principio y en teoría tienen como propósito regular la desinformación, pero lo han utilizado únicamente como excusa para crear leyes que lo que hacen es limitar la libertad de expresión. ¿Me explico? De hecho, yo creo que aquí en Guatemala tenemos que estar bastante atentos porque hay un debate en el Congreso de la República y a nivel social sobre una o algunas propuestas orientadas a regular los delitos, a regular las prácticas indebidas en Internet. Pero ya tenemos ejemplos como el de Nicaragua, donde se utilizó la necesidad de regular el tema como una excusa para reducir la libertad de expresión. Entonces la respuesta es sí, Haroldo, esa debería ser una de las soluciones, pero hay que tener mucho cuidado con esa solución, porque el gobierno, que al mismo tiempo que es el que debería plantear soluciones, se está beneficiando del problema. Y la ciudadanía, pregunto esto en el sentido de ¿cómo diferenciar la desinformación de la información con ese cúmulo de datos que has dado de todo lo que todos los días estamos recibiendo? Sí, bueno, de hecho, yo le apostaría, Haroldo, a una solución integral. ¿A qué me refiero con eso? La información, yo lo resumiría de la siguiente forma, tiene tres grandes elementos, ¿me explico? Quien produce la información, quien consume la información y quien puede controlar la forma en cómo esa información se produce y se consume. ¿Me explico? Más que hablemos de controlar, yo hablaría de regular. ¿Me explico? De verificar, de monitorear la forma en cómo esa información se produce y cómo se consume. Quitemos la palabra controlar porque esa palabra puede ser controversial y en efecto lo es. Yo diría, entonces, en resumen, hay tres elementos: quién produce la información y cómo se produce, quién consume la información y cómo se consume, y las regulaciones que existen al respecto, ¿sí? Creo yo que una solución a este problema, que es un problema contemporáneo que se va a agravar con el tiempo, es un problema contemporáneo, debería de incorporar los tres elementos. ¿A qué me refiero con esto? Debería de haber regulación, sí, regulación que debe ser consultada públicamente con la mayor cantidad de actores. Los legisladores deberían de aprobar una ley realmente orientada a resolver el problema y no atacar la libertad de expresión, pero eso sería solo una patita, llamémoslo así, de una mesita de tres patas. La otra parte es la producción de información de calidad, y eso tiene que ver con el ejercicio periodístico, con el rol de los medios de comunicación, pero principalmente con las condiciones que existen para ejercer la libertad de expresión como un derecho, Haroldo. ¿A qué me refiero con eso? Puede existir un medio muy comprometido con la verdad, con un equipo muy capaz, pero si las condiciones políticas donde ese medio opera no son las óptimas, lo más probable es que ese medio no pueda transmitir información de calidad a los ciudadanos, no pueda compartir información de calidad a los ciudadanos. ¿Me explico? Esa sería la segunda patita. Y al respecto de eso, yo creo que vale la pena mencionar algo, y es el reciente índice de Chapultepec, que fue publicado en agosto del 2022. ¿Por qué? Porque en este índice se ve claramente el deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Centroamérica en particular. De hecho, yo creo que vale la pena mencionar que países como Guatemala aparecen calificados como países donde existe una alta restricción para la libertad de expresión. Y esa sería la otra patita. Deberían entonces haber medios profesionales, capaces y condiciones para que los medios difundan información de calidad. Y el tercer elemento, que es el que tú mencionas, Haroldo, es los ciudadanos. Al final somos los ciudadanos los que consumimos esa información, los que compartimos la información falsa, los que participamos de la difusión de información inexacta. Entonces, el tercer elemento, la tercera patita, la tercera solución a la crisis de desinformación que estamos viviendo es precisamente darle herramientas, proveer de instrumentos y crear capacidades en los ciudadanos para que ellos se conviertan
en consumidores de información de calidad y aprendan a discernir y rechazar y no compartir la información falsa. Ese Haroldo, es precisamente el enfoque de IREX. Creemos que hay que establecer normas para regular el tema, definitivamente. Creemos que hay que fuertemente promover condiciones idóneas para el ejercicio de la libertad de expresión y que los medios compartan información de calidad, pero creemos también y principalmente en crear capacidades en el ciudadano para que consuma información de manera sana y responsable. Y tenemos al respecto toda una serie de metodologías, instrumentos y herramientas que hemos utilizado en diferentes partes del mundo y que han mostrado ser eficaces, que es lo más importante. Bueno, estamos con el sociólogo Alejandro Urizar. Yo creo que lo más importante es cómo yo puedo determinar qué información es falsa, qué información es verdadera. En Guatemala tenemos una crisis evidente en el área de la libre información. Yo soy una de las personas que dice que en este país sí hay libertad de prensa. Y tengo ejemplos, digamos, para reafirmar lo que estoy diciendo. El gran problema es de que esa libertad de prensa también está sujeta a otro tipo de intereses, que pueden ser económicos, políticos, sociales, religiosos, que limitan los espacios donde podamos hablar con total libertad sobre los temas que nos afectan, digamos. Yo acá, en este espacio, puedo hablar de lo que yo quiera y puedo invitar a cualquier hombre o mujer, experto o no experto, y podemos hablar con total libertad, pero esto no se vive en otros medios, por lo que estoy diciendo. Sin embargo, el hecho de que yo pueda expresarme de la manera que lo hago significa que sí hay libertad. Lo que ocurre es de que esta libertad ha sido atada, ha sido maniatada por diversas autoridades y los estudios determinan que esta presión viene sobre todo de las autoridades de gobierno, ¿verdad? Alejandro, digamos, hablamos de que hay una crisis en los medios tradicionales y las restricciones a la libertad de prensa. ¿Qué tanto afecta esto a la sociedad guatemalteca? Desde mi punto de vista, la afecta fundamentalmente. Como dije al inicio de esta conversación, la información que consumimos nos sirve para tomar decisiones tan básicas como por quién votar, básicas y fundamentales, como dónde vender nuestro producto o en qué escuela poner a nuestro hijo o a qué actividades asistir en la noche o no. Cada decisión que tomamos está influenciada por la información que consumimos. Entonces, si la información que consumimos tiene restricciones, cortapisas, es de mala calidad o está manipulada intencionalmente, insisto, la calidad de nuestras decisiones, de la forma en cómo navegamos en sociedad y de la forma en cómo navegamos entre los grupos de poder político va a ser mala o inexacta. Entonces, por eso es tan importante. Una nota al pie, Haroldo, de lo que mencionaba sobre la libertad de expresión. La gran pregunta que yo me haría en este caso, Haroldo, es si ese sentir que tú transmites es igual para todos los miembros de la sociedad guatemalteca. Es decir, yo me siento cómodo aquí hablando contigo, yo también me siento cómodo y puedo expresar lo que pienso, pero la gran pregunta que yo me haría es, un periodista en un municipio que está haciendo una investigación en contra de un alcalde y la publica en un medio local y recibe una amenaza, ¿tiene las mismas condiciones que tenemos tú o yo para resistir a esa amenaza, para denunciar en caso la amenaza se concrete o no? Si la respuesta es no o más o menos, entonces la libertad de expresión está en juego. ¿Me explico? Porque la libertad de expresión no es un privilegio, no es algo que pueda ejercer yo desde mi casa en la zona 14 o desde un medio de comunicación en determinada área, sino que es algo que debemos de poder ejercer todos los ciudadanos, independientemente de nuestra condición socioeconómica y nuestro prestigio. Creo que desde esa perspectiva es que a la sociedad guatemalteca todavía le falta trabajar mucho, concibiendo y expandiendo la libertad de expresión como un derecho, no como un privilegio, para que distingan información falsa de información verdadera,
que consuman la información verificable y que la compartan con el público. Esa sería la especialidad un poco de IREX, la organización para la cual trabajo. ¿Cómo lo hemos hecho? Me gustaría contarte un poco para entrar en detalles. Yo creo que es algo que vale la pena compartir con las audiencias porque hay algunos consejos bastante simples que uno puede implementar en su casa, desde su computador o al momento en que accede a cierta información. Bueno, fíjate que todo comenzó en Ucrania, antes de la guerra. Ahí fue donde IREX desarrolló e implementó el primer proyecto que se llama Aprender para Discernir. Las siglas en inglés son LD2, que es Learn to Discern, que es básicamente aprender para discernir, y se enfoca en crear capacidades en los ciudadanos para que consuman información o verifiquen la información que consumen y compartan esa información verificada. O de otra manera, lo que se llama en el mundo de la información, crear resiliencia ante la desinformación. En ese momento se trabajó con un grupo específico de organizaciones. El enfoque de aprender para discernir fue bien aceptado, y luego de varias experiencias se creó un currículum para capacitar ciudadanos, y el currículum fue implementado desde las escuelas en Ucrania. Si queremos realmente fortalecer capacidades en los ciudadanos para que se conviertan en agentes que distingan la desinformación de la información falsa, yo creería que ese debería ser el enfoque, que las instituciones educativas asuman el compromiso de crear esas capacidades en los ciudadanos desde que son niños o en la universidad, ¿sí? Algunos datos importantes: de las personas que participaron en las capacitaciones de Aprender para Discernir, entre el 20 y el 25%, después de recibir la capacitación, lograron distinguir una información falsa de una información verdadera. Otra cosa importante: entre el 20 y el 25% de las personas que participaron en estas capacitaciones utilizaron técnicas como el chequeo doble, es decir, consumo información de una fuente y antes de compartirla verifico esa información en otra fuente para ver si es cierta, verdadera o exacta. Y lo más interesante, Haroldo, un año después, en Ucrania, se hizo una evaluación de impacto para ver si esas capacidades adquiridas solo habían durado inmediatamente después de tomar el curso, o si esas capacidades habían permanecido y se habían fortalecido en las personas que tomaron el curso. Y un año después, IREX logró comprobar que esas capacidades se quedaron como parte de la forma en cómo los ciudadanos consumían información en Ucrania. Luego de ese ejemplo, se han implementado proyectos bajo la misma metodología, que es discernir aprender para discernir, en más de 20 países alrededor del mundo. Y aquí van algunos tips muy simples, digamos, qué es lo que aprenden las personas que participan en estos programas de IREX. Primero, aprenden a distinguir los hechos de las opiniones, ¿sí? Un hecho es algo que yo puedo verificar. Una opinión es algo que no puedo verificar, pero debo respetar. Por ejemplo, estamos en una llamada de Zoom y son las 3:41 de la tarde. Eso es un hecho. Eso no depende de mi opinión, ¿sí? Ahora, si yo pienso que es muy tarde la hora de esta llamada, esa es mi opinión, es la interpretación que yo estoy haciendo de la realidad. Cuando uno lee una nota de prensa, un tweet, un comentario en Facebook, lo primero que debe distinguir es si se están compartiendo hechos u opiniones. Si se están compartiendo opiniones, lo ideal es no compartirlas a menos que uno se sume a esas opiniones. ¿Me explico? Pero si son hechos, el segundo paso que yo tengo que dar es verificar que esos hechos son ciertos. Y ahí viene otro consejo: crucemos fuentes. Y pongo un ejemplo personal. Yo estaba leyendo en un medio de noticias local hace unas semanas, cuando esa noticia se divulgó a nivel global de que había caído una bomba rusa en el territorio polaco, siendo Polonia un país de la OTAN. Eso tenía implicaciones políticas muy fuertes. Yo leí esa nota en un medio local y lo primero que hice es: voy a verificar esa información con otro medio, voy a cruzar esa información con otro medio, y me metí a un medio internacional y ahí la información que contenían era diferente. Entonces fui a un tercer medio, y con el tercer medio me di cuenta que la información que estaba compartiendo el medio local no es que era falsa, pero era inexacta. ¿Me explico? Entonces ese sería otro consejo. El otro elemento que yo compartiría de manera muy rápida aquí, Haroldo, es
tenemos que aprender a manejar mejor nuestras emociones. Y ese es uno de los retos del tema de la desinformación. Cuando uno lee información falsa en las redes sociales o en una nota de prensa, sucede un fenómeno muy complejo, porque esa información entra a nuestro cerebro y se conecta con estereotipos que tenemos en nuestro cerebro. Y luego nuestro cerebro busca información del entorno inmediato que haga parecer que esa información es real y la compartimos. Pongo un ejemplo muy simple. Imaginémonos que a mí no me gustan los ciudadanos de un país ficticio llamado Demolatina. No me gustan los ciudadanos de Demolatina, quizás porque yo tengo estereotipos en el fondo de mi subconsciente racistas contra los ciudadanos de ese país, o quizás porque yo tuve una mala experiencia cuando visité ese país y era adolescente. Sea lo que sea, existen preconceptos y estereotipos en mi cabeza. Y de repente, esa nación ficticia llamada Demolatina entra en un conflicto con otro país X que a mí sí me agrada. Ese es el estado mental que yo tengo. Y de repente leo un tweet o una nota en Facebook que dice: los ciudadanos de Demolatina están haciendo esto y esto y esto. Todas cosas negativas. Como esa idea, esa información que yo estoy consumiendo en redes sociales empata, hace clic directamente con ese estereotipo negativo que yo tengo de los ciudadanos de Demolatina, comparto esa información. Entonces, el tercer consejo es aprender de cierta manera a relacionarnos mejor con nuestras emociones y a saber distinguir cuando la información que consumimos está apelando a estereotipos positivos y negativos que tenemos y que nos invitan a compartir esa información. Insisto, si yo creo entonces que algo es malo y leo un comentario negativo sobre eso que ya previamente creo que es malo, voy a ser más propenso a compartir esa información. En ese momento yo debo detenerme y utilizar los dos consejos que mencionaba antes. Como decía, primero, ver si son opiniones o si son hechos, y segundo, verificar los hechos, o las opiniones, pues son opiniones, no se verifican, sino verificar los hechos, y después ya puedo compartir esa información. Obviamente, la metodología de IREX es mucho más compleja de lo que te estoy comentando, pero eso es como para darles una idea general de qué es lo que aprenden las personas que acceden y pasan a través de estos programas. Yo quiero, escuchándote, esa parte donde has mencionado las diferencias entre hacer periodismo en la capital y hacer periodismo y comunicación en los territorios. Yo no quiero menospreciar ni ofender a ningún colega. El ejercicio periodístico que hacemos en la capital tiene más libertad, digamos, aunque yo pueda entrecomillar esa libertad, pero no es lo mismo hacer periodismo en una ciudad como esta a hacer periodismo en cualquier departamento o cualquier territorio donde te enfrentas al alcalde, al gobernador, al diputado, al empresario e incluso al narcotráfico. Entonces ahí efectivamente no se puede hablar de esta libertad de expresión cuando nuestra vida peligra, donde se nos criminaliza y donde podemos resultar hasta detenidos, acusados falsamente, pero ya la historia última de este país en el área de la libertad de expresión demuestra que cuando somos molestos al poder político, económico, la reacción es muy fuerte. Mi homenaje a los periodistas y comunicadores de las regiones que viven todo esto, Alejandro. Yo no quiero que nadie se equivoque. Mi solidaridad es con ellos, porque efectivamente comunicar y hacer periodismo en el interior no es fácil. Sí, así es. Y vinculando las dificultades que afrontan los periodistas y las condiciones que afrontan los medios locales con el tema de desinformación, es preciso decir también que la desinformación se difunde y se consume más rápido en ambientes también donde hay, como explicaba antes, menos resiliencia al consumo de la información. Por ejemplo, si yo tengo la conciencia
de que circula mucha información falsa en redes sociales o incluso en los medios de comunicación, e insisto, utilizo estos 3 sencillos pasos, que son una forma muy simple y muy práctica de consumir de manera distinta la información. Voy a crear un ambiente más sano de información, pero si no tengo esas herramientas, si no sé distinguir, insisto, entre una opinión y un hecho, si no tengo la capacidad de chequear distintas fuentes, entonces en mi comunidad la información falsa se va a difundir con más facilidad. Insisto, como dije antes, es un problema complejo que debe atenderse de forma integral y holística desde distintas perspectivas, pero nosotros creemos que crear capacidades en los ciudadanos para que se conviertan en una de las barreras contra la desinformación es vital, es vital. Y ojo, una aclaración importante: crear capacidades en los ciudadanos para que se conviertan en los primeros agentes que detecten la desinformación y que no la compartan, no significa decirle al ciudadano qué fuentes de información debe o no debe consumir. Eso es decisión de cada quien. Simplemente es que cuando consume esa información, la consuma con la conciencia plena de que puede estar consumiendo información falsa y compartiendo información falsa. Entonces, esa sería un poco la lógica, Haroldo. Ante todo este panorama, Airex encuentra alguna solución, alguna propuesta para que esta desinformación, porque mira, conforme pasa el tiempo, la tecnología avanza, los ciudadanos dejan de confiar en medios tradicionales, y como es más fácil, ¿verdad?, tener un teléfono y ahí enterarme de lo que ocurre, ¿qué propuesta tienen ustedes ante este panorama que estamos viendo el día de hoy? Bueno, mira, yo creo que una de las propuestas que estaba implícita en uno de mis comentarios anteriores es incluir en los currículums educativos el tema de la información. O sea, ya es una necesidad, ya no es algo que podamos soslayar, es una necesidad. E incluir, según el nivel educativo, en otros currículums el tema. Por ejemplo, una cosa es crear habilidades y resiliencia a la desinformación en la primaria, y otra cosa es crear habilidades y resiliencia a la información a nivel universitario. Entonces, la apuesta de Airex es la educación. La apuesta de Airex es la educación. Insisto, eso no significa que las otras dos formas de atender el problema sean menos importantes. Simplemente que creemos nosotros que a través de la educación se van a crear condiciones para combatir la desinformación más sostenibles y de más largo plazo. Pero de nuevo, debe ser un compromiso de toda una sociedad, y ese compromiso debe ser sostenible. Ahora bien, hablé de educación y no podemos dejar de hablar de la crisis de educación que vive el continente. O sea, hace no poco estaba leyendo un informe que sacó la UNESCO, y a mí me sorprendió mucho un dato: 6 de cada 10 niños que perdieron un año completo de escolaridad a nivel global viven en América Latina. ¿Qué significa eso? Que de la población en edad de ir a la escuela primaria, el 60% de los niños que más tiempo perdió en su educación formal está en la región, con casos un poco más dramáticos, como el caso de Guatemala, donde las escuelas públicas estuvieron cerradas un largo tiempo. No quiero criticar ni con esto quiero decir de que la decisión fue la correcta respecto a los riesgos propios de la pandemia, pero simplemente sí reconocer que hay un retraso serio en cuanto al sistema educativo de la región con relación a la pandemia. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el sistema educativo sí debería incorporar dentro de su currícula el tema de la información y la creación de capacidades en niños y ciudadanos para distinguir la desinformación, pero obviamente hay otros retos que están al lado o que pueden ser más importantes que este. Sí, digamos, a mí me parece bien el planteamiento de la educación, estoy totalmente de acuerdo, pero
viendo cómo funciona el Estado guatemalteco, lo dudo muchísimo que lo quieran implementar, porque mucha desinformación viene precisamente de las esferas gubernamentales. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo las organizaciones de la sociedad civil, como los líderes comunitarios, los pueblos indígenas, deberían de aprender a diferenciar esta desinformación de la información? Porque mira, aquí el noticiero que más se ve a nivel nacional se llama Noticiete. La radio, bueno, que más se escucha también pertenece a esas cadenas. Entonces, ¿cuál sería tu opinión sobre eso? Totalmente de acuerdo. Yo creo que, vamos a ver, todos consumimos y todos compartimos información, pero no todos tenemos el mismo alcance al momento de compartir información. Algunos tenemos la oportunidad de llegar a una audiencia más amplia y otros a una audiencia más reducida. Aunque la importancia de compartir esa información es igual si llegamos a una audiencia pequeña a una audiencia grande, obviamente por una cuestión de impacto y alcance, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Deberíamos de trabajar primero con los generadores de opinión, con los líderes comunitarios, con los líderes de sociedad civil, con los líderes de los partidos políticos, con los mandos medios, con los cuadros intermedios. ¿Por qué? Porque el alcance y el impacto de la información que ellos difunden es mayor. ¿Me explico? Ahora, lo más importante es llegar a un consenso y hacer entender a todos los actores sociales, políticos, comunitarios, de que la desinformación, aunque en el corto plazo puede parecer que genera un beneficio, a largo plazo no genera ningún beneficio. Como lo dije anteriormente, reduce sustantivamente la calidad de nuestras decisiones, genera desconfianza y deteriora los sistemas de coordinación, consenso y concertación que se han creado en la sociedad. Entonces, tenemos que entender que aunque aparentemente a veces a corto plazo cierta información inexacta puede generar aparentemente ciertos beneficios, a largo plazo lo que está generando solo es prejuicios para todos. Entonces sí, Haroldo, creo que aunque el sueño sería que el Estado asumiera un compromiso ante la desinformación e incluyera el tema en la currícula de la educación primaria, secundaria y las universidades hagan lo propio en la educación terciaria, sabemos, como tú bien dices, yo soy un poco optimista, yo creo que va a costar que pase, pero tiene que pasar en algún momento. Creo que cuando ya el problema lo tengamos en la cara, ya sea insostenible, entonces vamos a empezar a buscar soluciones sostenibles y de largo plazo. Pero sí es cierto, no va a ser inmediato, no es que luego de que terminemos este programa van entonces a proponer una reforma en ese sentido en el sistema educativo guatemalteco. No va a suceder así. Entonces, mientras eso sucede, sí deberíamos enfocar nuestra energía en capacitar, en entrenar a los generadores de opinión. ¿Para qué? Para que ellos, desde su ámbito de liderazgo, no se conviertan en promotores y en difusores de información falsa. También habría que ser capaces de trabajar con otros segmentos de la sociedad que, aunque su alcance no es tan amplio como el que tiene un líder social, sí puede tener un alcance pequeño, pero con un nivel de influencia y decisión muy amplio, muy grande, muy contundente. Entonces yo creería que trabajar con esos dos sectores sería una buena táctica de corto plazo, mientras llega la deseada reforma a largo plazo. Alejandro, te quiero dar las gracias a nombre personal y a nombre de aquellos que nos ven y nos escuchan, que ha sido importante escuchar tus reflexiones, tus conocimientos y aportar esa experiencia que has acumulado a lo largo ya de una vida muy comprometida con la democracia, con este país. Si quisieras un último mensaje, por favor, este es el momento. Y bueno, mi mensaje es de nuevo un agradecimiento a ti, un agradecimiento al público que se tomó el tiempo de compartir con nosotros. Espero que estos datos que compartimos y esta información que compartimos al menos despierten la curiosidad de los radioescuchas y la conciencia. Insisto, estén conscientes que cuando consumen información, esa información está apelando a ciertos estereotipos que todos tenemos en la cabeza. Entonces ahí hagan el primer alto y digan, la información que estoy consumiendo
está conectándose con estereotipos que yo tengo en la cabeza y por eso quiero compartirla, o es información verídica. Segundo, detectar si la información que estoy consumiendo es una opinión o un hecho. Y tercero, si es un hecho, entonces hacer doble chequeo, verificar con otra fuente, preguntarle a un colega, meterme en internet y ver otro medio de comunicación. Y después de esos 3 pasos sencillos, entonces ahí ya me puedo sentir más cómodo que estoy compartiendo información verificada y me puedo sentir más cómodo de que estoy contribuyendo a la democracia del país y no a todo lo contrario. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y a ustedes allá en casa también, muchas gracias. Creo que siempre es importante traer estos temas a la discusión. Yo entiendo y lo reitero que la vida del guatemalteco en su gran mayoría es de sobrevivencia, que tenemos todos los días que salir a sudar el pan, como decía la abuelita cuando veía a sus hijos y a sus nietos salir a trabajar. Esa es la vida que a veces nos toca, y todas estas situaciones que se viven de manera diaria con el tema de la libertad de información, la libertad de expresión, a veces no le ponemos mucho sentido, no nos preocupa, pero yo les quiero decir que es importante que estemos informados. Cuando estamos informados se puede evitar cometer los errores que se han venido cometiendo cuando en procesos electorales se elige al menos malo, como dicen, ¿no? O aquel que sabemos que ha llegado a ocupar puestos en el sector público únicamente para enriquecerse, para agenciarse fondos que no le pertenecen. Entonces, por lo menos estar bien sabido, y recuerde, nunca olvide que el voto es secreto, que cuando usted va a votar, hágalo con conciencia, pero con conocimiento. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.